Ahí estoy, ahí pude volver a entrar, Andrea. Gracias a todos por estar conectados y a todos los asistentes por la espera. Así que, Iván, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, colegas. No sé cuántos más, veo que más de 30 personas. Por los que no me conocen, soy Iván Weissman, editor del newsletter El Semanal, que sale los domingos a los suscriptores y se publica los lunes en El Mostrador. Fui, bueno, fundador del Mostrador Mercados y actualmente hace 4 años estoy en Argentina. Soy socio fundador y editor de Redacción, un medio digital. Y bueno, bienvenidos a este encuentro de finanzas verdes, un tema dentro de todo lo que está pasando en Chile. Es súper importante que estemos hablando de esto. Y agradecer la presencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que estoy seguro que tiene sus horas y minutos muy contados. Al resto de los participantes de este conversatorio, que es Trinidad Lecaros, gerente de finanzas sostenibles de Deloitte Chile. Axel Christensen, que es director de estrategias de inversiones para América Latina de BlackRock Américas, y Claudio Soto, que es economista jefe de Santander Chile. Este encuentro forma parte de las actividades de cierre del Diplomado en Periodismo Económico que impulsan la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF. Es un postítulo que se realiza por tercer año y que ha permitido capacitar a 60 periodistas en materias de macroeconomía, empresas, finanzas y periodismo de datos. Acá quiero decir, yo soy economista de profesión, lo que estudié, y después estudié ciencias políticas, trabajé en finanzas antes de enamorarme del periodismo y creo que es súper importante y lo encuentro una gran iniciativa porque, bueno, hemos visto que hay un analfabetismo financiero independiente de qué ideología uno tenga, así que creo que es una gran iniciativa. Y antes de dar la palabra al ministro, dejo con ustedes a Pablo Julio, director de desarrollo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, con quien se lleva adelante esta iniciativa. Pablo. Muchas gracias, Iván. En primer lugar, quisiera hacerle llegar un saludo muy especial de nuestra decana, Paulina Gómez, que por otros compromisos le fue imposible participar hoy. La oportunidad de tener con nosotros al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y que además coincidieran las agendas de 3 notables panelistas que tendremos, es un privilegio que no podemos dejar pasar. El Diploma de Periodismo Económico es un programa profesionalmente útil, socialmente necesario, pero sorprendente que exista. ¿Por qué? Porque a pesar de su importancia, los periodistas que se enfocan en este sector sofisticado son pocos, y sus posibilidades de robarle horas a su día para especializarse son muy limitadas. Eso es especialmente valiosa la iniciativa y el empuje de la IPEF y el significativo aporte que hacen Santander Chile y Aguas Andinas para hacerlo posible. Dado que la economía es un elemento central de nuestra vida en sociedad, la importancia de una cobertura periodística de calidad sobre el sector puede argumentarse siempre y por las mismas razones. Sin embargo, estamos viviendo tiempos interesantes, donde el sentido común parece cambiar el sentido y lo que parecía obvio en el debate público hoy está siendo desafiado por visiones alternativas. En este escenario conceptualmente convulsionado, donde por ignorancia u oportunismo lo complejo suele tratarse como si fuera trivial y lo que parece intuitivo muchas veces se aleja de la realidad, la deliberación democrática se deteriora cuando la prensa, los ojos y oídos de la ciudadanía, pierden agudeza, dejan de ver y oír, dejan de escrutar, y solo son cajas de resonancia. Para realmente ver y oír, es necesario comprender lo que se observa. Eso no es sencillo, cuando lo observado es ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Los ciudadanos tenemos experiencia directa con el precio del pan, los billetes en nuestro bolsillo, nuestro sueldo y la cuota del crédito. No con la inflación, los agregados monetarios, la distribución del ingreso o la tasa de política monetaria. El periodismo económico cumple una función de guía e intérprete entre lo cotidiano y lo abstracto. Comprender la experiencia y su conexión con conceptos que, sin su ayuda para la ciudadanía, son ajenos y carentes de significado. Sin su ayuda, los ciudadanos estamos expuestos a la manipulación y la trivialización del debate. Cuando uno va acumulando canas y años se da cuenta de que casi no existe un fenómeno socialmente relevante en que la dimensión económica no sea algo significativo. Que el periodismo económico no se agota en las páginas de las secciones de economía y finanzas de los diarios, y que la economía debería ocupar un lugar mucho mayor en la formación de los periodistas. Precisamente porque esas cosas se van comprendiendo con la madurez, es importante que existan programas de postítulo, como el Diploma de Periodismo Económico,
No es para jóvenes de 18, sino para otros que con más años seguirán siendo jóvenes, mientras mantengan la curiosidad y el interés por seguir aprendiendo. Para esos jóvenes de todas las edades que hoy que terminan el programa, se reunió un destacado grupo de profesores que quisiera mencionar antes de que terminen. Bernardita Piedrabuena en el curso de macroeconomía para periodistas, Cristian Rodríguez en periodismo de empresas e industrias, Juan Carlos Camus en periodismo de datos económicos, Francisco Errandonea en periodismo de mercado financiero y Luz Márquez de la Plata como jefa del programa. Gracias a ellos, profesores y estudiantes, a la IPEF, a Santander y Aguas Andinas, por haber hecho esta tercera edición del diplomado en periodismo económico en nuestra Facultad de Comunicación. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a María Eugenia de la Fuente, que es gerente de la División Personas, Comunicaciones y Sostenibilidad de Santander, Chile, que bueno, como dijo Pablo Julio, es junto a Aguas Andinas que lo que hacen posible este diplomado. Así que, sin más, María Eugenia. Muchas gracias, Iván. Hola a todos, ¿cómo están? En primer lugar, quiero darle un saludo de parte de Claudio Melandri, nuestro presidente, quien iba a saludarlos también en esta oportunidad y no puedo estar aquí. Y quiero partir en primer lugar, ante estas brevísimas palabras, saludando al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a los representantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que lideran académicamente el Diplomado de Periodismo Económico, y a la directiva de AIPEF, a quienes felicitamos por su vocación por promover la capacitación profesional de sus representados, y por supuesto a todos los periodistas que hoy están conectados. Estamos realmente muy contentos como Santander de apoyar a quienes cursan el Diplomado de Periodismo Económico, sino que también poder generar en conjunto con el AIPEF instancias como esta que sirven para que los profesionales de periodismo puedan saber más de un tema contingente y de gran relevancia como son las finanzas sostenibles. Estamos seguros de que el sector financiero tiene un rol muy relevante que cumplir en la lucha contra la emergencia climática, en especial apoyando a empresas y a clientes a una transición que nos permita asegurar un planeta sostenible. En Santander tenemos un compromiso férreo con otras materias que hemos plasmado a través de diversas iniciativas y que buscan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y es así como vamos desarrollando una banca cada día más responsable con el medio ambiente, con la comunidad y en todo lo que hacemos. Los invito a sacarle el máximo provecho a esta actividad que cuenta con grandes expositores ya presentados por Andrea, por Iván, y que es un privilegio tener hoy con nosotros. Muchas gracias nuevamente al ministro y a todos los conectados, y un gran saludo desde la distancia. Bueno, muchas gracias. Y como está un poquito atrasado, voy a ir directo al ministro de Hacienda. Ministro, todo suyo el panel. Está muteado. Ahí sí, creo que sí. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Sí, ya, gracias, Iván. Bueno, primero que nada, quería aprovechar de saludarlos a todos, ¿no es cierto? Bueno, María Eugenia, Pablo, gracias por la invitación, Iván también por tenernos acá. Y bueno, también es un gusto compartir con los panelistas. A Trinidad, de hecho, la tuvimos hasta hace unos meses atrás acá en el ministerio, fue un gran apoyo. Bueno, Claudio también pasó por acá y también sabe mucho de estos temas, y Axel, bueno, obviamente también es un gran experto en este tipo de temas. Yo quisiera hablarle un poquito de lo que nosotros queremos o estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Hacienda en materia de finanzas sostenibles, ¿no es cierto? Y bueno, y aprovechar de decirles que estar aquí para nosotros es muy importante, en el sentido que creemos que efectivamente la capacitación y tener muy buenos periodistas económicos es algo que es relevante no solamente para la profesión y para ustedes mismos, sino que también es para el país. Y por eso que voy a tratar de explicarles una parte de las cosas que se hacen acá que tienen que ver más con las finanzas sostenibles, ¿no es cierto? Y las finanzas verdes. Entonces, miren, primero que nada, yo diría que ¿por qué el Ministerio de Hacienda, los Ministerios de Hacienda se meten en estos temas que tienen que ver sobre todo con cambio climático?
Y yo quisiera decir que en general por lo menos hay dos razones. Una de las razones es que bueno, el cambio climático genera, ¿no es cierto?, eventos que son eventos severos y que pueden tener impacto en el país. Por ejemplo, podemos pensar en inundaciones, ¿no es cierto?, podemos pensar en la sequía, etcétera, todo ese tipo de eventos. Y esos eventos tienen impacto en el país que finalmente tenemos que proveerle financiamiento. Por ejemplo, en el tema de la sequía, ¿no es cierto?, o en el tema de una inundación, seguramente lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que, si es una inundación muy severa, vamos a tener que reconstruir ese sector del país. Si es una sequía, que es una cosa más de mediano plazo, vamos a tener que, por ejemplo, invertir en desalinizadoras. Todo eso obviamente requiere, por lo tanto, una respuesta del sector público, pero también desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda requiere una respuesta de financiamiento. Entonces, la primera razón por la que nosotros deberíamos estar muy involucrados es justamente estos riesgos físicos que tienen que ser financiados, ¿no es cierto? Pues la segunda cosa es que nosotros estamos en este proceso de cambio climático y este proceso de cambio climático requiere también una adecuación de la sociedad y de la economía, ¿no es cierto?, al cambio climático. Y esto significa sobre todo bajar ciertos niveles de emisión, ¿no es cierto?, y buscar una cierta carbono neutralidad. Esto, por lo tanto, lo que requiere, que es un proceso más de mediano plazo, es un proceso de ajuste, de alguna forma donde vamos adecuando nuestra sociedad, pero también nuestro aparataje económico. Y eso, por lo tanto, este proceso de ajuste requiere un montón de cambios políticos, legales, tecnológicos, pero también en los mercados, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo nos adecuamos y cómo nos adecuamos, ojalá, de la forma también menos disruptiva posible para las personas, para los países, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos cambios relevantes en nuestro sistema económico y en nuestro sistema financiero, y ahí, obviamente, como Ministerio de Hacienda, nosotros también tenemos que impulsar y tratar de adecuarnos a esos cambios. ¿Eso qué significa? Significa que muchas de las cosas que les voy a contar acá también tienen que ver con muchos dos roles de coordinación, porque como esto afecta al país completo y al sistema financiero completo, también esto significa que de alguna forma tenemos que tener una cierta estrategia, tanto público-privada al respecto, y por lo tanto les voy a contar algo de eso que estamos haciendo en materia más públicos-privada, pero también hay que darse cuenta que Chile no es el único país que le está ocurriendo esto, sino que está ocurriendo a muchos países a través del mundo, y particularmente también a países en desarrollo y a países latinoamericanos. Y desde ese punto de vista nosotros también estamos tratando de impulsar ciertas ópticas que tienen que ver con ese hecho, ¿no es cierto? Tenemos que darnos cuenta que efectivamente nosotros somos parte del mundo, tenemos que dar de alguna forma respuesta a la idea de ir bajando emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Pero eso también, obviamente, la reacción de nuestros países seguramente tiene que ser distinta a los de otros países que son mucho más desarrollados y que a veces incluso emiten mucho más emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros, como pueden ser los chinos, ¿no es cierto?, como puede ser Estados Unidos, etc. Entonces, al final, lo que también ocurrió acá es que, sobre todo a partir del Acuerdo de París, ¿no es cierto?, que fue un acuerdo donde los países nos pusimos de acuerdo en ir cumpliendo ciertas metas y para ir adecuándonos al cambio climático. Sobre todo a partir de ese momento, ¿no es cierto?, esto ha generado mucho más compromiso en los países y esto significa que hoy día tenemos una agenda mucho más amplia para tratar de adecuarnos al cambio climático. Dicho eso, les voy a hablar de básicamente 4 iniciativas que hemos tenido o que estamos teniendo en Chile y que tienen que ver con, por un lado, el tema financiero, pero por otro lado también con el tema del cambio climático. Uno es lo que vamos a llamar el Fondo Verde del Clima, se lo voy a explicar de inmediato qué es lo que estamos haciendo. Segundo, la emisión de bonos de Chile. Ustedes, como saben, nosotros emitimos bonos para financiar nuestros déficits fiscales. Y ese financiamiento, hoy día estamos tratando de que esos bonos también estén muy relacionados con iniciativas
que tengan que ver con financiamiento de gasto, pero más en cambio climático, y les quiero hablar un poquito de eso. Después también les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo en la mesa público-privada de finanzas verdes. Esto es de alguna forma coordinar tanto el sector público con el sector privado dentro de Chile en materia de finanzas verdes. Y finalmente también quería hablarles acerca del gasto público en cambio climático, que estamos justamente tratando de contabilizarlo para saber efectivamente cuánto el esfuerzo que estamos poniendo desde el sector público es una línea de base que estamos midiendo en este momento. Entonces, lo primero es contarles acerca del Fondo Verde. Entonces, el Fondo Verde del Clima, ¿no es cierto?, es un fondo que fue creado en una de las conferencias COP, ¿no es cierto? Lo llamamos COP, en las conferencias de las partes, una conferencia donde asisten muchos países. Esta es la COP16, donde se creó este Fondo Verde, que es del año 2010. Estas conferencias, ¿no es cierto?, se han seguido desarrollando. Ahora viene la COP26, ¿no es cierto? Nosotros, en este caso, estamos hablando de los acuerdos de la COP16, donde se generó un fondo verde, ¿no es cierto?, por lo tanto, donde hay financiamiento para distintas iniciativas que tengan que ver con bajas emisiones y resiliencia al clima, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como país, en este caso, como Chile? Nosotros básicamente lo que tratamos de hacer es, como Ministerio de Hacienda, es que ocupamos este fondo para asignar proyectos dentro de Chile, ¿no es cierto?, que tengan que ver con este desarrollo de proyectos que tienen que ver con bajas emisiones y resiliencia al clima. Entonces, la primera cosa que estamos haciendo efectivamente es inmiscuirnos en la agenda internacional. Esta agenda internacional lo que hace es que a nivel de países, ¿no es cierto?, tenemos fondos dando vuelta que tienen que ver con el cambio climático, y nosotros como país lo que hacemos acá es que asignamos parte de estos proyectos a proyectos especiales que ocurren dentro de Chile, ¿ya? Y por lo tanto aquí lo que hacemos es simplemente aprovechar, ¿no es cierto?, nuestra agenda internacional y nuestra relación con otros países para ocupar estos fondos de financiamiento y traerlos a Chile. También el otro día, por ejemplo, me tocó conversar hace un par de meses atrás con Janet Yellen justamente de este tipo de fondos, porque claro, también nosotros como país, como hemos ido mejorando nuestros niveles de desarrollo, hemos ido transitando desde algunos fondos que antes era más fácil llegar para nuestro país porque era un país en desarrollo. Hoy día somos un país más de mediano desarrollo y por lo tanto estamos viendo qué tipo de fondos también podemos generar para este tipo de países. Y ahí con Janet Yellen estamos viendo que, bueno, cómo de alguna forma también es muy importante ir generando ese tipo de espacio, porque claro, a medida que los países se desarrollan, siguen necesitando financiamiento y por lo tanto estamos buscando esa fuente. Pero tal vez otra cosa que quería decirles es lo siguiente, que yo creo que hace una piedra bastante angular de lo que estamos haciendo, sobre todo a partir del año 2019, porque en la medida que el año 2019 nosotros dimos a conocer nuestras actualizaciones de metas de disminución de emisiones, también lo que hicimos a partir de ese año es que nos convertimos en el primer país que emitió un bono verde a nivel soberano, primer país de América, disculpen. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, como les decía, nosotros lo que hacemos es que usualmente para financiar nuestros déficits fiscales emitimos deuda pública. Esos son los bonos que emitimos, los bonos soberanos, ¿no es cierto? Pero generalmente nosotros llegábamos, emitíamos y decíamos, bueno, vamos a pagar la deuda hacia adelante y eso es lo que hacemos. Ahora lo que estamos haciendo adicionalmente es que, aparte de los bonos usuales que tenemos, los típicos que tenemos de emisión, ahora también estamos emitiendo estos bonos verdes, que lo que le dicen al mercado es que no solamente un bono que me comprometo a pagar mi deuda más adelante, sino que es un bono que la plata que recaudo, ¿no es cierto?, y que obtengo al emitir este bono, lo voy a ocupar fundamentalmente para proyectos que tengan que ver con materias de cambio climático, ¿no es cierto?, y sostenibilidad.
Entonces, por ejemplo, aquí les pongo acá abajo en la presentación, de esta forma ocupamos estos, por ejemplo, para financiar, ¿no es cierto?, compra de buses en el Transantiago que sean eléctricos, por ejemplo, o que sean de bajas emisiones, o tal vez lo que hacemos es que podemos ocupar estos bonos y por lo tanto el financiamiento de estos bonos para financiar, por ejemplo, líneas de metro y ese tipo de cosas. Y ha sido bien interesante porque ¿cuál es el resultado de esto? Porque nosotros emitimos bonos, los tradicionales y estos bonos verdes. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad al mercado financiero internacional estos bonos verdes les interesan mucho más. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando salimos a emitir estos bonos tienen mucho más demanda, y no solamente eso, sino que al tener más demanda, en general hemos observado que las tasas de interés a las que podemos emitir son tasas de interés más bajas. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy el mercado? Nos está diciendo, bueno, como usted está financiando, posiblemente como usted está financiando estos proyectos que me interesan más, yo estoy disponible para que usted emita esta deuda y le voy a cobrar tal vez un poquito menos de tasa de interés. Y eso obviamente para nuestro país es muy interesante porque nos permite también ir financiando parte de nuestra deuda, ¿no es cierto?, a tasa un poquito más barata. También tampoco quiero ser muy extremo y decir que son tasas mucho más baratas, no, pero sí hemos observado que hay un cierto premio que nos permite emitir una tasa algo menor. Así es como desde el año 2019, hemos generado esta línea de bonos que nosotros llamamos bonos sostenibles, donde los primeros fueron los bonos verdes, que tenían que ver con recursos que están sobre todo relacionados con energías renovables, conservación de la biodiversidad, transporte limpio y también edificios verdes, ¿no es cierto? Después lo que hicimos fue emitir otros bonos que son los bonos que llamamos bonos sociales. Los bonos sociales tienen la misma idea, financiamos el déficit público, pero ocupamos esas fuentes de financiamiento sobre todo para temas que tengan que ver con temas sociales como, ¿no es cierto?, pobreza, desempleo, adultos mayores, necesidades especiales, etc. Y tenemos un tercer tipo de bono hoy que llama el bono sostenible, que tiene que ver con esta combinación de proyectos verdes y proyectos sociales que también estamos emitiendo. En total, Chile ha emitido cerca de casi 15.000 millones en bonos sociales, cerca de 7.600 millones de dólares en bonos verdes y 1.500 millones de dólares en bonos sostenibles, o sea, cerca de casi 24.000 millones de dólares en estas emisiones temáticas al 2 de septiembre de este año. Es interesante esto, creo yo, porque, claro, es un monto importante, 24.000 millones, y tal como les decía, esto parte prácticamente el año 2019, por lo tanto, en un periodo relativamente corto ya tenemos una emisión importante de estos bonos temáticos. Y como les decía aquí, lo interesante, bueno, uno es que justamente ocupamos estas platas para financiar estas líneas de verdes o sociales, y claro, a través del tiempo también lo que tenemos que ir haciendo es reportando esto, y nosotros lo que vamos haciendo justamente es que a medida que va pasando el tiempo vamos emitiendo reportes de cómo se va gastando esta plata para que efectivamente se vea que hemos ocupado la plata en lo que efectivamente necesitamos. La otra cosa que hemos hecho, y aquí hay un tema más de coordinación, porque aquí esto obviamente lo que ocurre es que Chile tiene que ir adecuándose al cambio climático. Esa adecuación significa ir haciendo distintos tipos de inversiones, ya sea de adaptación o de otro tipo, ¿no es cierto? Y para hacer esas inversiones nosotros tenemos una estrategia financiera. Tenemos que ir viendo, bueno, cómo nos financiamos, a qué plazos, etcétera. Pero creo que vemos también no solamente la estrategia financiera que les estaba hablando un poco antes, sino que también es clave que nos pongamos de acuerdo con el sector privado, ¿no es cierto? Porque el sector privado también es parte muy relevante de esto. Entonces aquí hemos creado una mesa verde, ¿no es cierto?, donde tenemos a distintos actores del sistema financiero, el banco, aseguradora, inversionistas, reguladores, etcétera, que nos permiten ir haciendo esta coordinación. Y también hemos tratado de tener colaboradores internacionales como el BID, como, ¿no es cierto?, la Embajada Británica en Santiago. ¿Por qué la Embajada Británica? Porque también ahora la nueva COP
la COP que viene ahora lo va a tomar Inglaterra, y por lo tanto también es importante que Inglaterra esté muy metido en estos temas verdes. Y también lo hemos trabajado con la iniciativa financiera UNEP y con el Banco Mundial, ¿ya? Ahora, porque aquí están también los otros organismos que están metidos dentro de esta mesa público-privada. Es muy importante ir poniendo también a estos organismos, porque también otra de las cosas que estamos haciendo es que estamos poniendo estándares. Entonces, estándares en el sentido que, bueno, lo que quisiéramos es que se impongan ciertos criterios en términos de cuáles van a ser las emisiones para los distintos sectores económicos, y para eso hay que irlo obviamente trabajando también con la industria y también con los reguladores, y por eso que también es tan importante tener esta articulación público-privada. Y finalmente otra cosa que no teníamos y que creemos que también es una de las cosas que tenemos que ir haciendo, es que, bueno, no teníamos mapeado, o por lo tanto no sabíamos, de todo el gasto público que hacemos nosotros, cuánto se va, ¿no es cierto?, al tema del cambio climático. Y para eso lo que hicimos es que estamos en una colaboración, ¿no es cierto?, con el PNUD, y lo que estamos tratando de hacer aquí es que estamos tratando de buscar cómo mapear, ¿no es cierto?, y saber exactamente cuánto estamos gastando en el cambio climático de nuestro gasto público. Lo que hemos ido haciendo hasta ahora, en las primeras aproximaciones que tenemos hasta ahora, es que habrían cerca de 32 programas directamente vinculados con el cambio climático, lo que representa todavía menos del 1% del gasto público al 2019. Entonces, esto también, una de las cosas que nos está diciendo es que seguramente vamos a tener que ir subiendo paulatinamente, ¿no es cierto?, nuestra exposición al cambio climático, o el gasto al gasto climático, ¿no es cierto? Y esto, por lo tanto, lo que nos pone una línea base para saber dónde estamos, de dónde partimos, y para poder ir comparándonos a través del tiempo. Dentro de este gasto público, el 17% va directamente a mitigación, es decir, hoy día todo lo que tenga que ver con gasto climático para mitigar las emisiones es cerca del 17%, y hay otro 83% que no va a mitigación, es decir, a disminuir las emisiones, sino que va a un tema más de adaptación, cómo nos adaptamos al cambio climático. Y aquí, por ejemplo, significa que, bueno, tal como les hablé antes de las plantas desaladoras, que seguramente se van a requerir con la sequía, también tenemos otro tipo de cosas, como por ejemplo viene la sequía, tal vez no tenemos plantas desaladoras, pero sí podemos buscar más agua potable rural, ¿no es cierto? Eso significa ir buscando en las distintas zonas rurales donde hay agua, etcétera. Todo eso tiene que ver con adaptación, y la gran parte hoy día está yendo a la adaptación, ¿no es cierto? En ese sentido, es muy importante todo este trabajo que podemos hacer con las distintas autoridades de los distintos ministerios para mapear bien, como ustedes se dan cuenta, yo hablaba que hoy día tendríamos 32 programas de iniciativas. La verdad creemos que pueden haber mucho más, y por lo tanto también lo estamos tratando de buscar y mapear, pero todo esto, por lo tanto, por eso que es importante el trabajo que creemos que estamos haciendo, para ir mapeando y sabiendo exactamente dónde estamos. Y finalmente, esta es mi última lámina, también decirles que, claro, yo les estaba hablando de lo que estábamos haciendo en Chile, básicamente, también con la emisión de bonos, con ocupar, ¿no es cierto?, algo del Fondo Verde, y también la cooperación público-privada, pero también lo que estamos tratando de hacer ahora es enmarcarnos dentro del contexto internacional y darnos cuenta de que somos todos los países los que estamos con este problema, pero nosotros sí pertenecemos a una plataforma que es una plataforma latinoamericana. Y desde ese punto de vista hay que darse cuenta que, si bien nosotros podemos hacer esfuerzos, también seguramente estos esfuerzos deberían ser distintos a los esfuerzos que tienen que hacer países más desarrollados, que están emitiendo mucho más que nosotros, y que tienen otro estado de desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que hemos hecho a través del BID ahora últimamente es que estamos impulsando una plataforma sobre cambio climático, donde los distintos ministerios de Hacienda de los distintos países, ¿no es cierto?, latinoamericanos, nos pongamos de acuerdo y tengamos una posición más regional que también nos permita, de alguna forma, ir haciendo nuestro aporte, pero también nos permita ir exigiéndole a otros países, ¿no es cierto?, que también hagan aportes significativos.
y por lo tanto esto es una reflexión y revisión que hay que ir haciendo y que estamos desarrollando en este momento, sobre todo a partir de este año, con ayuda del BID. Eso es lo que quería contarles. Les agradezco el espacio, gracias Iván y gracias a los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar al panel, me dan permiso para hacer una pregunta. Usted, ministro, le quedan, no sé, 6, 7 meses en el cargo y se viene por usar el cliché, un nuevo Chile que se está armando con una nueva constitución, un nuevo gobierno, y en esa discusión de este nuevo contrato social hay por lo menos en la discusión una agenda muy cargada de temas medioambientales, ¿no? Y usted como ministro de Hacienda tiene la experiencia, va a haber tenido la experiencia. Entonces la pregunta ¿es compatible esta agenda medioambiental muy fuerte con la responsabilidad de mantener una economía relativamente estable desde el punto de vista macro? ¿Son compatibles o el que tenga su cartera, el que esté sentado ahí en un año, va a tener que tomar decisiones fuertes? Justo antes de que usted apareciera estábamos hablando de esto, de las prioridades y cómo a veces la realidad política se enfrenta con la realidad económica. Sí, mira, gracias Iván, súper buena pregunta. De hecho, yo creo que ya hace varios años, yo creo que tanto el Ministerio de Hacienda, pero también el Ministerio de Medio Ambiente, ha estado trabajando en esa pregunta y lo que hemos tenido, una de las cosas que se ha hecho es que hemos tratado de tener instrumental que nos permite ir contestando, ¿ya? Porque efectivamente a veces podemos tratar de avanzar muy rápido en mitigar o disminuir emisiones, ¿no es cierto? Pero eso obviamente tiene que tener un correlato en el sentido que puede tener algún impacto en cómo la economía se va adaptando a la rapidez de esos cambios. Entonces yo creo que lo primero que es importante es tener cierto instrumental. Creo que hoy día estamos teniendo instrumental que nos permite ir sabiendo cómo van a ser, cuáles pueden ser los impactos, y desde ese punto de vista yo creo que la técnica va a tener que seguir siendo importante. Obviamente la discusión política avanza en distintos rumbos, pero creo que aquí lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es justamente ilustrar cuáles son los impactos de las distintas medidas, y en ese sentido el país va a tener que ir tomando sus decisiones. Entonces yo creo que lo importante es ir sabiendo, mira, mientras, en la medida que vamos tomando estas decisiones, esto puede tener estos impactos, y bueno, y el país, ejerciendo su rol democrático, ¿no es cierto?, va a tener que ir tomando decisiones, ya sea en el Parlamento, ya sea en elecciones, etc. Pero efectivamente lo que quisiéramos hacer, y nosotros sí hemos tratado de ayudar mucho en ese sentido, es que efectivamente que queremos tener tenemos ya metas de carbono neutralidad, ¿no es cierto?, hacia adelante, y estamos tratando de lograrlo lo antes posible. Y ahí estamos aprovechando distintas oportunidades. Entonces, una de las oportunidades que hemos tenido es el cambio en la matriz energética, ¿no es cierto?, que en la medida que ciertas tecnologías han ido abaratándose, eso nos ha permitido efectivamente ir mucho más rápido. Creo que eso también es parte de las oportunidades que tenemos y que tenemos que irlas aprovechando. Pero efectivamente tenemos que ir también viendo cuando ciertas regulaciones adicionales, cuáles van a ser los impactos que tengan sobre la economía. En ese sentido tenemos ya instrumentales que nos permiten ir viendo eso, y creo que va a ser muy útil para lo que viene hacia adelante. Gracias. Bueno, no, muchas gracias por su tiempo. Sabemos la apretada de la agenda del ministro, así que lo liberamos para que siga con sus actividades, como de acuerdo a lo que habíamos acordado. Así que muchas gracias por haber inaugurado este encuentro y bueno, suerte en los meses que le quedan, ministro. Muchas gracias y bueno, aprovecho de nuevo de saludar a todos. Que tengan un súper buen seminario. Chao, chao. Bueno, ahora vamos al panel. Como dijimos al inicio, 3 invitados de lujo con sus respectivas expertos en sus respectivas áreas. Trinidad Lecaros, gerenta de finanzas sostenibles de Deloitte Chile. Axel Christensen, director de estrategia e inversiones para América Latina de BlackRock Américas. Y Claudio Soto, economista jefe de Santander. Bueno, muchas de las cosas ya la dijo el ministro. Chile es pionero, hay una conciencia, al menos a nivel macro y en el sector privado, que el cambio climático es una realidad, y cómo ajustar esas necesidades, esa urgencia a las realidades financieras, económicas y de negocio de las empresas. Y para eso, la primera, le vamos a tirar la pelota primero a Trinidad Lecaros, como dije, de Deloitte,
ella tiene el pulso, habla con empresas, los asesora, le consultan. Así que, Trinidad, te dejo a cargo. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y ya bueno, todos los que están escuchando también, no sé si ahí se ve. Sí. ¿Perdón? Ahí se ve, ¿cierto? ¿La presentación? Sí, ya bueno. Sí. Y bueno, como forma introductoria también lo que se habló anteriormente de la relevancia que tienen estos temas, a mí me gustaría comentar un poco del ecosistema de las finanzas verdes en Chile, y para eso hablar, bueno, ¿qué son las finanzas verdes o las finanzas sostenibles? Que al parecer aún no hay una única definición, pero sí hay aproximaciones. ¿Quiénes conforman este ecosistema? Los montos también involucrados y cómo estos han ido evolucionando fuertemente y con mayor frecuencia durante el último tiempo. Y algunas estrategias de inversión también que están utilizando el mercado financiero para poder acceder a este tipo de proyectos o programas. Y bueno, y ahí me gusta partir como con el contexto. Esperen un poquito, con el contexto de por qué al final necesitamos las finanzas verdes, por qué necesitamos transformar nuestra economía. Y básicamente uno se tiende a apoyar en la ciencia. El Acuerdo de París, bueno, las emisiones están aumentando muchísimo, muchísimo, más que nunca en la historia de forma tan acelerada. Y hace poco salió un informe del IPCC, que es este panel intergubernamental de cambio climático que apoya a lo que se fijó el Acuerdo de París, que luego voy a explicar esa meta, y un poco iba dando las pistas a los tomadores de decisión y en general a toda la ciudadanía acerca de cómo está el mundo respecto del cambio climático y por qué se produce también. Y hace poco entonces, en agosto, sacaron un reporte, que es como cada unos 4 años, y que dice que en el fondo ya no hay duda para los escépticos de que el cambio climático, el aumento de las temperaturas tan fuerte es causada por la actividad humana, específicamente por la quema de combustibles fósiles que sustenta la economía. Entonces, finalmente, lo que se fija, dado que los gobiernos saben que tenemos este problema, que efectivamente estamos produciendo y estamos aumentando las emisiones, sobre todo a medida que los países se desarrollan, ¿cierto? Los países, sabiendo eso, accedieron o formaron parte del Acuerdo de París en 2015, que se fija una meta de que el mundo no puede sobrepasar los 2 grados Celsius a fin de siglo, y ojalá no pasar el grado 0,5, porque ahí los problemas asociados al cambio climático, que ya hemos visto, ¿cierto? Los incendios, ahora en Nueva York con todo este huracán, los temas en Bélgica, en Alemania hace poco, todo eso va a ser tan frecuente y tan inesperado que al final va a ser imposible habitar el planeta, básicamente. Pero este mismo informe, a pesar de que es súper fuerte, y recomiendo igual que le pueden echar una mirada al menos a la parte del resumen, pero en el fondo, este mismo informe dice que todavía estamos a tiempo. Y que todavía estamos a tiempo significa que tenemos que descarbonizarnos y tenemos que llegar a ser carbono neutral al año 2050. ¿Eh? Eso también lo dice el Acuerdo de París, que los flujos financieros, como decía el ministro, tienen que estar alineados con estos objetivos del Acuerdo de París. Cosa que suena súper intuitivo, pero en realidad es bien complejo, porque son muchos los actores, y como también él comentaba, el tema de coordinación es muy, muy importante, y sobre todo acá el tema de los conocimientos. Como es un tema nuevo, sobre todo para el mercado financiero, tenemos que poder demostrar la importancia de esto, generar los conocimientos para que las empresas puedan empezar a desarrollar su estrategia y puedan empezar a meterse en estos temas que han aparecido de pronto, pero cada vez con mayor fuerza. Eso, el tema de la comunicación es clave acá. Y para lograr esto, entonces, lo que se necesita es generar los incentivos para que los flujos, ¿cierto?, sean financieros, sean acorde a estos nuevos desafíos. Por eso se habla de la finanzas sostenibles como un paraguas, y que quizás muchos ya han escuchado el tema de ESG o ASG, que básicamente lo que significa son variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que si bien no son financieras propiamente tal, sí pueden afectar a la empresa. Y también obviamente la empresa puede afectar al planeta a través de por ejemplo, sus distintas prácticas, que quizás no están siendo muy bien gestionadas y que tienen que ver con estos factores. Como lo dice la Comisión, bueno, ¿qué son las finanzas sostenibles? Al proceso de considerar estos factores, las tomas de decisiones de inversión. Para mi gusto, en general, debe ser como en general en la empresa, de acuerdo a todo su modelo de negocio, su estrategia, su gestión del riesgo,
contribuyendo a inversiones de largo plazo en actividades y proyectos sostenibles. Ahí hay entonces algunos de los indicadores que un poco que se consideran. Uno de ellos es el cambio climático, pero en realidad es mucho más amplio. Todas las variables que debiésemos, las empresas y en general, debiese gestionar para poder avanzar hacia un desarrollo sostenible. De ahí entonces que se desprende lo que vendrían siendo las finanzas verdes, que tampoco hay una única definición acordada a nivel mundial, pero que se podría entender como el financiamiento, como inversiones financieras que se destinan a proyectos, iniciativas que consideren objetivos no solo climáticos, sino que también ambientales. Y ahí, entonces, enfatizar que hay veces que las finanzas verdes se pueden confundir como que uno en realidad invierte en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, pero no se limita solo a eso, es más amplio, tiene que ver también con todo el tema de biodiversidad, que ha agarrado cada vez más importancia también con lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestras operaciones productivas en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad a nivel mundial. Temas de agua, temas de contaminación, etc. ¿Ya? Eso es como el paraguas de todo esto y por qué lo estamos haciendo. Y acá entra el ecosistema de la inversión verde. ¿Quiénes tienen que generar incentivo aquí? Al menos como en la experiencia, veo que la coordinación es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo para alcanzar la carbono neutralidad. Imagina, de acá a 2050. Es muy poco tiempo para la inversión a largo plazo que se tiene que hacer. Y si no nos coordinamos y no nos movemos en forma conjunta, se dificulta el tema. Entonces, acá necesitamos distintos tipos de incentivos y distintos tipos de roles de acuerdo a estas alianzas público-privadas o a lo que tiene que ver con el sector público, lo que tiene que ver con el sector privado. Y aquí también me gustaría mencionar que a veces se habla mucho del rol del sector público en temas de gasto, pero también hay que saber que el sector público, el presupuesto en comparación con el PIB en Chile, por ejemplo, es cerca como de un 25% por ahí. Entonces, en realidad, acá la mayor parte de la tarea la tiene que hacer el sector financiero, el sector privado, pero con apoyo e incentivos del sector público también. Entonces acá tenemos instituciones gubernamentales que ojalá definan lo que es finanzas verdes, lo que es verde, lo que no es verde, lo que es sostenible, lo que no lo es, porque de esa forma le da más transparencia a todo esto, evita lo del greenwashing, que es que las empresas dicen que son verdes y en realidad no lo son, entendiendo que también esto es un camino, que es un progreso. Después también que ojalá incluyan los temas de inversión verde dentro de sus presupuestos, como lo está haciendo Chile. A nivel de, también hay otro actor importante acá, que son todos los organismos internacionales y los fondos climáticos, como el Fondo Verde, que también se comentó anteriormente, que un poco vienen a suplir la falta de financiamiento para tecnologías, por ejemplo, que son nuevas o que no están probadas y que no son bancables. También tenemos otra tendencia importante, que son todo lo que tiene que ver con las autoridades financieras, los bancos centrales, porque se están dando cuenta que al final este tema es un poco sistémico, ya no es como nosotros afectamos al planeta únicamente, sino que cómo estos riesgos físicos de transición y todo lo que tiene que ver con los factores ESG te repercuten también en tu creación de valor como empresa, como economía, y al final uno termina perdiendo a nivel sistémico. Entonces ellos están empezando a generar estas normativas, la CMF a través de su actualización de la 386, la super de pensiones con la norma que emitieron el año pasado, antepasado, que también si tienen ahí unos minutos les recomiendo que las vean, porque se refleja un poco la mirada de ellos frente a estos temas. También tenemos las agencias de rating, las bolsas. En el caso de la Bolsa de Santiago tiene claro su segmento de bonos verdes y sociales, por ejemplo, y las agencias de rating como un Dow Jones o como un MSCI. Bueno, acá hay muchas siglas en todo este ecosistema, pero de a poco uno ya las va empezando a entender un poco más. Le dan claridad también a los inversionistas en qué empresas son más sostenibles que otras, de acuerdo a esos puntajes que obtienen en estos ratings. Bancos y inversionistas institucionales obviamente son los que tienen que movilizar gran parte del capital y como forma transversal, y diría que es casi igual de importante también, tiene que ver todo lo que es la comunicación, la quizás evangelización al interior de la empresa, de que esto ya no es un tema solamente de
de RCE, filantropía o simplemente de las áreas de sustentabilidad, sino que esto tiene que ser visto de forma transversal, con muchas áreas, con las áreas de riesgos, de compliance, las áreas comerciales, o sea, ojalá esto sea una estrategia lo más integral posible. Y nosotros en Chile, la verdad es que sí, o sea, si uno se tiende a comparar con Europa o quizás Estados Unidos, claro, quizás podemos ir un poco más atrás, pero en realidad hemos avanzado un montón en los últimos años. En finanzas verdes desde antes, pero quise marcar desde 2018 con la primera emisión de bonos verdes, luego en 2019 con esta mesa público-privada de finanzas verdes del Ministerio de Hacienda, también se publicó esta estrategia que comentaba el ministro. La CMF está en proceso de actualizar esta norma 386, también tenemos un proyecto de ley de cambio climático que define la neutralidad de emisiones a 2050. Para mí al menos eso es clave, porque si ya está por ley, ya hay definiciones mucho más claras, hay roles claros de instituciones que a veces no lo tenían tan claro. Entonces eso ojalá se apruebe pronto. Y esta emisión de la norma 276 de la Superintendencia de Pensión. Como forma transversal, el sector privado, el sector financiero están haciendo un montón de cosas también. Han salido fondos ASG, hay programas, la Corfo tiene su crédito verde, el Banco Estado tiene su mundo verde, bueno, Santander, muchos bancos también, el Fondo Verde, por ejemplo. O sea, hay mucho que se ha desarrollado y es difícil a veces como que mapear todo lo que se ha hecho y poder cuantificarlo, porque la verdad es que si bien todavía queda, porque hay muchas brechas, hay harto. Y acá un poco de los montos globales, ahí ven cómo ha aumentado la demanda, o sea, la emisión de distintos tipos de deuda, no solo por verde, sino que también por social, por sostenible, que es una mezcla entre social y verde, como lo emitió el ministerio, y un sinfín de distintos tipos de instrumentos financieros que abordan distintas temáticas dentro de la sostenibilidad. Lo mismo con los fondos ASG, el PRI son los principios de inversión responsable, que es como una organización al alero de UNEP, que un poco fija ciertos principios en torno a lo que es la inversión responsable y la consideración de factores ASG. También hemos visto que ha aumentado un montón. Chile ya son más de 10 las empresas que son parte de esto. Claro, si uno lo compara con el total mundial de los fondos que no son ASG o la deuda que no es ASG, todavía no es tan relevante, pero se espera, y Bloomberg hace poco lo leí, que a 2025 un tercio de los activos administrados sean ASG. Entonces, esto es un tema que se viene. Hay riesgos por el lado del cambio climático, por ejemplo, como decía, pero también hay muchas oportunidades en esta transición. En Chile no hay un mapeo de la cantidad, o al menos yo no lo sé, pero de la cantidad que es inversión verde. Ahí sí mostraba el tema del gasto público, un poquito menos del 1%, pero en la parte privada no hay mucha claridad. Sí sabemos que el plan de inversión pública, por ejemplo, tiene un 30% solo a proyectos sostenibles o climáticos, del adicional que se entregó para inversión pública en general, que fueron estos 4.500 millones. Sobre esos 4.500, el 30% va a este tipo de proyectos en una duración de 24 meses. Ahí puse el link también. Tenemos los PRI que les comentaba, ahí están todos los suscriptores, tenemos bonos verdes soberanos por 7.600 millones de dólares. O sea, hay cuantificación también de lo que se ha avanzado en las finanzas verdes. Y para ir terminando, un poco, bueno, si soy una empresa, ¿por dónde parto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué significa integrar esto a ASG? Y tampoco hay una receta única, estamos en desarrollo. Estos son temas que se van a seguir desarrollando porque tenemos muchas brechas aún a nivel mundial, pero así todo, uno tendería a pensar que las empresas que gestionan mejor este tipo de variables, de acuerdo a las variables que son importantes para cada industria, minimizan riesgos, también pueden ver oportunidades y pueden ser más resilientes a los distintos desafíos que van a ir sucediendo en el futuro. No solo climáticos, también de los mismos consumidores, de la ciudadanía, de los millennials, sin fin de la equidad de género, etc. Y de estrategia, uno al menos ve que hay distintas, cada empresa al final estratégicamente decide cuál aplicar, pero las que tienen mayor, como las que son más relevantes o mayor uso, son o de exclusión, que definitivamente una empresa dice,
yo, de acuerdo a mis principios, porque también mis inversionistas me lo piden, por ejemplo, no quiero invertir en tal y tal y tal. A quienes invierten, los fondos de inversión, por ejemplo, decían no quiero invertir en tales industrias porque la verdad es que no aportan a este desarrollo sostenible. Otras que, por ejemplo, han decidido tener mucho contacto con las empresas en las que invierten. Y eso es importante porque una cosa es, yo soy un banco y quiero en verdad ser muy ESG, muy verde, muy sostenible, pero si no tengo la información, porque mis empresas no la tienen o no la han identificado, es difícil también poder como ser ESG o ser verde o sostenible. Entonces para eso es muy importante ir acompañando a la empresa, entendiendo que siempre esto es un proceso en desarrollo y que es una transición y no es de un día para otro. Otro es integración ESG, best in class, por ejemplo, que es que yo soy un inversionista, no sé, un BlackRock como Axel o un PIMCO, y digo, oye, quiero invertir, no sé, en Chile, y ahí uno puede ver cuáles son los puntajes que tienen algunas empresas chilenas, por medio de estos índices o ratings que les comentaba antes, como el Dow Jones, como el MSCI, o CDP, o hay muchos. Otros que, bueno, Sustainability Theme y inversión de impacto. La inversión de impacto es como yo invierto en algo que mis valores me dicen, yo quiero invertir en A, B o C, que apoya el desarrollo sostenible, incluso puedo sacrificar un poco de retorno. Obviamente no voy a perder, pero para mí como mi foco es el generar ese impacto. Entonces, eso es un poco como lo que quería comentar desde el lado del lado público que estuve anteriormente, es el lado privado. Este es un tema que va paso a paso, es un tema que está en desarrollo, pero es un tema que no podemos dejar de esperar, porque al menos en lo que tiene que ver con cambio climático, tenemos poco tiempo, como decía anteriormente. Entonces, hay que generar esa conciencia, hay que evangelizar, hay que ir tratando de entender qué está pasando a nivel mundial. Incluso a veces como que hay tanta cosa dando vuelta que no es muy... Uno se tiende a abrumar, pero hay que ir paso a paso y un poco ir moviéndose en esto, porque al final, si uno no lo hace, las empresas en Chile y en general la economía se va a ir quedando atrás, básicamente. No solo por lo que uno hace al planeta, sino que también por cómo podemos ser más competitivos a largo plazo. Así que eso por mi parte, Iván. Muchas gracias, Trinidad. Súper interesante tu presentación. Ahora le vamos a tirar la pelota a Axel. Como dijimos, Axel lidera el área de América Latina o de las Américas de BlackRock, que ha sido bastante vociferante a través de su CEO y fundador del rol que tienen que tener las inversiones en temas sostenibles, sustentabilidad. Y la pregunta yo creo que quiere responder y explicar, Sí. que queremos que explique Axel, ¿es rentable apostar a invertir en finanzas verdes, en bonos verdes, o estamos dando, por ser buenos con el planeta, estamos dejando algo de rentabilidad en la mesa? Ya, Iván, yo también voy a compartir una presentación, pero te anticipo la respuesta, no sin antes agradecer la invitación a participar, digamos, a compartir en un tema que es súper interesante, que creo que nos va a acompañar por un buen rato. Esto no es una moda, digamos, un tema, el sabor del mes, por decirlo así, en cuanto a campaña de marketing, sino que va a ser un tema que creemos nosotros va a definir de manera, si bien significativa, cómo van a funcionar los mercados financieros, cómo se mueven sus economías. Quiero compartir con ustedes la presentación. A ver, creo que ahí la pueden ver. ¿Me pueden ahí asentir si la ven o no? ¿Sí? O sea, ¿O no? no. Está la función No. de que estás compartiéndola, pero ahí sí, ahí. Ahí ya, perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, digamos, quiero partir también agradeciendo a Trinidad porque me hace la pega mucho más fácil, porque ella aclaró un montón de los temas que son como centrales, como para entender desde lo que significa ESG o ESG, hasta de alguna manera cuáles son las distintas aproximaciones, un poco lo que estaba hablando al final, desde la exclusión hasta el impacto. Y a tu pregunta, Iván, si es que, digamos, el mirar desde una óptica verde, ¿no? de sustentabilidad climática, medioambiental, si es un buen negocio o es ser buen ciudadano. Y acá la respuesta es, se puede caminar y mascar chicle a la vez. Se puede, fíjate, no son decisiones
excluyentes unas con la otra. Pero hacías alusión a nuestro chairman, y por eso quería contarles un poco a los que están participando en la llamada, es que ya se ha hecho casi un rito dentro de la empresa, incluso de la cobertura de medios, la publicación de una carta que le escribe nuestro chairman, además uno de los fundadores de nuestra empresa, todos los años a los gerentes generales, a la dirección de las principales compañías, en la cual BlackRock, que por ahí lo mencionó Trinidad, pero solamente para aclarar, nosotros somos una empresa que administra inversiones por cuenta de nuestros clientes, no son recursos nuestros, sino que recursos confiados por otras personas, o otras instituciones, pueden ser instituciones bien grandes como un banco central o un fondo soberano, o también pueden ser personas naturales como los que estamos participando en el panel. Todas esas personas nos confían sus recursos y nosotros las invertimos con un mandato de ciertamente sacarle rentabilidad, pero también gestionar el riesgo de esas inversiones. Y desde hace algún tiempo nuestro chairman, nuestro presidente, ha estado escribiéndole cartas a las empresas en las cuales invertimos, de alguna manera como para tratar de comunicarle, hacerle entender cuáles son nuestras expectativas. Y el punto de partida fue, de alguna manera, llamar la atención de que somos inversionistas de largo plazo. No nos interesa hacernos la pasada, como dicen en Chile, vamos a ser accionistas o tenedores de bonos en las empresas por un tiempo bastante extendido de tiempo, extendido en años, décadas incluso. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en una cantidad importante de los clientes a los cuales le administramos sus recursos son precisamente personas que están ahorrando para largo plazo. Tengo una idea, como 2/3 de los dineros que nosotros gestionamos tienen alguna relación con ahorro previsional, sea de cuentas de personas que están ahorrando para su provisión de manera individual, o por ejemplo de fondos públicos que tienen destino el financiar pensiones. Entonces, alinear a ese horizonte de inversión que es de largo plazo, nos interesaba que las empresas también se manejaran con eso en mente. Y uno dice, bueno, es como medio obvio. La verdad es que no es tan así. Sobre todo en Estados Unidos, muchas de las empresas como que el foco se había vuelto muy miope y la estaban literalmente administrando como trimestre a trimestre. Mucho foco en el resultado de corto plazo, entre otras cosas por los esquemas de incentivo que hay, y eso dejaba descuidado, a nuestro entender, la sustentabilidad, entendiendo sustentabilidad como algo que se proyecta en el largo plazo. Entonces, nuestra primera aproximación era básicamente, ya, somos inversionistas a largo plazo, queremos que las empresas tomen decisiones pensando en el largo plazo. Y no pasó demasiado tiempo, y pueden ver ahí un poquito la secuencia de los títulos de las cartas que mandaba Larry Fink, así se llama nuestro presidente, a las compañías, como esto se fue entrelazando casi de manera obvia con los temas de sustentabilidad que tenían un poco, ya nos detallaba, ¿no? La sustentabilidad medioambiental. No podemos invertir en una empresa con un horizonte de largo plazo si la empresa no gestiona bien los riesgos medioambientales. O, lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás tomar las oportunidades que trae, por ejemplo, el cambio climático. Entonces, la beta de sustentabilidad medioambiental ya empezaba a conectarse, digamos, con una sincronía casi perfecta con nuestro objetivo de ser inversionistas de largo plazo. Lo mismo con respecto a el sentido de propósito o licencia social para operar o la dimensión de responsabilidad social de la empresa. Si es que queremos que una empresa, la sociedad, le permita un espacio que para obtener un bien justificado rentabilidad, tenemos que también estar conectados con cuáles son esas condiciones que la sociedad nos exige para que esa empresa, ¿no es cierto?, opere en el tiempo. Entonces, y para qué decir la parte de gobernanza, que las empresas se gobiernen bien, que permitan detectar a tiempo las malas prácticas, entiéndase, fraude, corrupción, etc. Entonces, a partir de estas cartas que partieron quizás con un foco muy financiero, rápidamente fueron ampliándose a dimensiones, ya bien decía Trinidad, quizás
no tan financieras, pero creemos, ya les voy a explicar porque creemos que en realidad son lo mismo, que tenían que ver con el clima, que tenían que ver con el rol social de la empresa y buenos gobiernos corporativos. Y de hecho quería compartir con ustedes una de las citas que hay en la última carta que se publicó ahora en marzo de este año y que se enfoca particularmente en clima. Que tiene que ver con que, a nuestro entender, la evidencia del riesgo climático, ¿no es cierto?, ya está siendo muy evidente a la, digamos, mirada de inversionista y que ya no es solamente, como te decía Iván, la cosa de, en el fondo, mostrarse como buenos ciudadanos, de ser buena onda, como diríamos en Chile, sino que tiene que ver con el debido cuidado con respecto a entender cómo las empresas están gestionando esos riesgos, pero incluso más allá, cómo esto va, y se lo voy a mostrar en un segundo, cómo esto ya está entrando a explicar las diferencias de retornos que estamos mirando hacia adelante que puedan traer distintas industrias. Entonces, eso va a ser muy importante. Entonces, aprovechándome que ya explicó lo que era ESG o ASG, te quiero responder la pregunta, Iván. ¿Por qué nosotros creemos que hay que prestarle atención a las finanzas verdes? Primero, porque es un buen negocio. Partimos por ahí. No voy a dar con ningún tipo de miramientos para decirte aquí hay un interés de generar un mejor retorno, una mejor rentabilidad para nuestros clientes. Para eso no. Los contraten como administradores de recursos. Y ustedes dirán, bueno, y eso lo podemos medir, eso se puede observar, hay datos que nos permitan decir que efectivamente invertir con estos criterios de sustentabilidad van a permitir un mejor rendimiento a mis inversiones. Y después, mira, yo diría probablemente, Iván, que este fue el punto de mayor discusión. Inicialmente el tema, la verdad es que el tema de inversión sustentable no es un tema tan nuevo, existe desde prácticamente de la década de los 60, 70, pero en ese entonces estaba mucho más ligado como a, mira, yo tengo ciertos valores, quiero trasladar esos valores que son míos, ¿no? Que yo puedo ser una congregación religiosa, una fundación, una universidad, quiero transmitir esos valores en la manera en que invierto. Y tradicionalmente en ese proceso yo estaba dispuesto, algo también mencionaba, quizás renunciar a parte de una mayor rentabilidad, no perder dinero, pero tener una menor rentabilidad en función de ser consistente con esos valores. Esa era un poco la mirada, creo, tipo Antiguo Testamento, si ustedes quieren, de la inversión sustentable. Pero ¿qué ha pasado hasta ahora? En la medida que ha avanzado los mercados financieros, tenemos más datos. También aquí un rol bien importante de la regulación. Todas las externalidades negativas, los efectos negativos a la sociedad, a los otros grupos de interés alrededor de la empresa, lo que en Estados Unidos se llaman los stakeholders, ya los reguladores empezaron a incorporar en la ecuación, a través de impuestos, por ejemplo, a través de subsidios, si fuera el caso. A la medida que eso se fue involucrando, fue más fácil ir respondiendo a la pregunta, bueno, esto tiene un impacto positivo en la rentabilidad. Y vean un poco este cuadro que quiero compartir con ustedes. Nosotros lo que hemos hecho es ir midiendo si aplica una estrategia que privilegia o incorpora más bien, junto con los, aquí, y es importante, aquí me detengo un segundo, no es que nosotros reemplacemos criterios financieros por criterios de sustentabilidad, los vamos a combinar. Yo siempre hago el punto, la sustentabilidad financiera es un requisito necesario. Yo no puedo pensar en una empresa que se proyecte en el tiempo si es que quiebra el siguiente año porque no es capaz de, ¿no es cierto?, cubrir sus gastos, pagar las cuentas, ¿no es cierto?, pagar los salarios. La sustentabilidad financiera es clave. Pero si a eso le vamos a agregar criterios que se enfocan en estos factores de sustentabilidad y voy a comparar, ¿no es cierto?, en este caso en los resultados de invertir en acciones en función de medir esos puntajes de cómo las empresas marcan en relación a estos criterios de sustentabilidad, que es el numerito que está en círculo, y voy a comparar cuál es la rentabilidad que consigo. Fíjense que para distintos mercados, Estados Unidos, el mercado desarrollado, dejando fuera Estados Unidos, que principalmente Europa, y después mercado emergente, ya empezamos a notar
Quizá en Estados Unidos menos notorio, pero en las otras regiones ya más, digamos, observable, particularmente en mercado emergente, y esto va a ser bien relevante cuando vamos un poco a comentar sobre Chile. Ya la rentabilidad, el mercado la empieza a, ¿no es cierto?, a reconocer. El ministro hablaba de cómo, por ejemplo, el gobierno se dio cuenta de cuando emite un bono verde, consigue un poquito, aunque no es mucho, pero algo mejores condiciones financieras. Esto te está diciendo que el mercado ya está reconociendo, en este caso en rentabilidad, esas características. Y es bien importante porque, de nuevo, tiene sentido, porque son empresas que están mirando a largo plazo, están preocupados de cuál va a ser la capacidad de, en el tiempo, seguir sosteniendo su capacidad de creación de valor. Entonces, eso por lo pronto, hemos hecho algunos análisis adicionales. En la LAME que está frente a usted, hemos hecho un análisis de comparar qué va a pasar con distintas industrias en la medida que el planeta vaya transitando, ¿no es cierto?, en lograr cumplir los objetivos de emisiones de carbono en cero en las próximas décadas. ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, con los retornos como inversionistas en distintas industrias? Van a haber industrias, entre comillas, ganadoras. Pueden ver ahí a TI, ¿no es cierto?, de tecnologías de la información, comunicaciones, que van a ver un incremento significativo tanto de mejores resultados como también de mayor inversión que se va a asignar a ese tipo de recursos de industria. Y al otro extremo van a haber sectores como el de energía, que es el de, ¿no es cierto?, petróleo, gas natural, el sector de lo que acá en Estados Unidos se conocen como empresas de servicio público, utilities, que típicamente van a incluir las empresas de generación eléctrica, que van a no, digamos, que no toman riendas en digamos, adaptarse, en mitigar estos riesgos. Como pueden ver ahí, van a haber caídas importantes en los retornos hacia adelante. Entonces, a tu primera pregunta, Iván, esto de fijarse en finanzas verdes, ¿tiene sentido desde el punto de vista de rentabilidad? Por cierto, ciertamente está ahí. Pero al mismo tiempo, como inversionistas, no solamente nos fijamos en el tema de rentabilidad, sino que también en cómo queremos gestionar el riesgo. Y ciertamente, yo que comentando antes de que se incorporaran el resto de la audiencia de la llamada, cuando estábamos ahí en los panelistas, es cómo cada vez estamos observando con mayor frecuencia este tipo de eventos, ¿no es cierto?, como de crisis climática, sean incendios forestales, sean inundaciones, sean mayor frecuencia de huracanes, y eso nos obliga a, por ejemplo, a hacer este tipo de análisis. Aquí pueden ver un mapa donde podemos identificar aquellas, en este caso, plantas de generación eléctrica que están más expuestas a eventos de riesgo climático versus otras que no están. Tanto para entender cómo, cuando vamos a invertir en una empresa de generación eléctrica, cuáles son los riesgos que estamos corriendo, de que se inunde una planta, por ejemplo, o se incendie. Entonces, ya sea por la avenida del riesgo, ya sea por la avenida de la rentabilidad, digamos, el tema de sustentabilidad y particularmente en lo medioambiental está tomando cada vez mayor importancia en la decisión de inversión. Y aquí otra muestra, ¿no es cierto? Si vemos distintos escenarios o distintos episodios, ¿no es cierto?, de correcciones importantes del mercado. Hay uno de algunos años atrás, cuando los emergentes vieron una tremenda corrección, lo que llaman acá en Estados Unidos el taper tantrum, que cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Bernanke, dio un poco de sorpresa al mercado de ir recortando el plan de compras de bonos de gobierno, y ciertamente esto último, ¿no?, de la pandemia. Y nuevamente, si comparamos cuál es el resultado de aplicar este tipo de criterios sobre resultados de inversión versus no hacerlo, tener una visión agnóstica a ello, vemos que en estos episodios de mucho riesgo, de mucha incertidumbre, pagó estar en este tipo de inversiones, digamos, con este foco. Y aquí lo interesante es cómo las empresas que se preocupan del medio ambiente, se preocupan de su relación con la sociedad, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores, que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, tienden a ser empresas mucho más resilientes frente a este tipo de episodios, con una capacidad de adaptación mucho más rápida. Y suena lógico, ¿no es cierto?, porque son empresas que están preocupadas de su proyección de largo plazo, preocupados de
cuál es el riesgo del medio ambiente, preocupados de tener una buena relación y de validar su licencia social para operar hacia adelante, etc. Entonces, para ir un poco cerrando mis comentarios, Iván, nosotros, bueno, eso es un poco lo que nos pensamos en BlackRock. Hemos hecho ya algunas encuestas a nivel global con respecto a la inversión sustentable. Si les interesa, a los auditores les puedo después hacer llegar un link al estudio, pero a todo el detalle, pero aquí lo que les comentaba, la inversión con criterios de sustentabilidad llegó para quedarse. No es el sabor del mes, y el siguiente nos procuraremos de otro tipo digamos, de dimensión. Ya es clave en la asignación de capitales. Hay ciertas industrias, por ejemplo, y quizás Claudio nos puede mencionar, lo que quizás haga Santander en Europa. Los bancos europeos hoy día hay ciertas industrias que probablemente ni siquiera abran la carpeta de crédito, porque son industrias que se consideran que no son capaces eventualmente de abordar los riesgos de cambio climático que hay hacia adelante. Me refiero, por ejemplo, a la industria de minería del carbón. ¿Cuáles son un poco los obstáculos? Tenía algo hacía mención de que esto no tome mayor velocidad, y ciertamente este es el caso de Chile, la disponibilidad de más y mejores datos, y por ello es tan importante el marco institucional que por ley las empresas tengan que publicar métricas que tienen que ver cómo están enfrentando este tipo de factores. No basta con eso, yo creo que el sector privado también tenemos mucho que hacer en cuanto a exigir, en cuanto a homologar. Hoy día estamos, creo yo, con una especie como de etapa de Torre de Babel, como le digo yo, en que estamos hablando todavía muchos dialectos diferentes, usamos términos, digamos, con definiciones que no son completamente, digamos, coincidentes, y tenemos que aclarar eso para que las empresas tengan, digamos, un norte bien definido con respecto a la información que tienen que entregar, pero ciertamente está para quedarse. Y no solamente los inversionistas lo están diciendo, sino que están claramente mostrándole, ya mostraba lo mismo, cómo han venido creciendo los montos que van hacia fondos que se invierten con criterio ESG. Yo le agregué algunas cifras más abajo que les permite un poco ver la velocidad. Ahí ven el crecimiento de inversión sustentable medido en 12 meses. El primer trimestre de este año ya era un 50% por encima del primer trimestre del año anterior, que contrasta con un crecimiento que es, digamos, un décimo, si miro a la industria generalizada, si miro todos los distintos criterios de inversión, que incluyen ciertamente los sustentables, pero todo el resto. O sea, está creciendo 10 veces más la inversión año con año en criterios de sustentabilidad que el resto normal, lo estándar, como quieren llamar. Entonces, para cerrar mis comentarios iniciales, Iván, y un poco colgándolo un poco de la experiencia de la pandemia, nosotros hemos visto que ha servido un poquito como de telonero, si ustedes quieren, para una crisis mucho más difícil y que va a requerir de esfuerzos mucho más coordinados, que básicamente tiene que ver con el cambio climático. No hemos encontrado vacuna con respecto al cambio climático. Con respecto a COVID sí, aparecerán variantes como el Delta, lo que quieran, pero hemos podido coordinarnos y llegar a una solución. Este desafío del cambio climático es mucho mayor y va a requerir de tener, digamos, una coordinación muy grande entre distintos sectores privados, públicos. Los medios de comunicación van a ser muy importantes en definir una agenda que se nos hace cada vez más urgente. Así que yo muy agradecido de poder participar. Voy a volver digamos, a entregarte el ¿Aló? Se frizó. ¿Me escuchan a mí? ¿Sí? Perfecto. Se frizó Axel. Bueno, muchas gracias, Axel. No sé si nos está escuchando, se frizó. Vamos al último panelista. 10 minutos, Claudio Soto, economista jefe de Santander Chile, quien bueno, va a hablar de los beneficios y problemas de invertir verde para las instituciones financieras y nos va a dar algunos ejemplos. Así que, Claudio, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a los organizadores de este seminario, a la Universidad Católica, a la Agencia de Periodistas. Presentar al último tiene costos y beneficios, como todo en la vida. Los costos son que
probablemente me voy a repetir en algunas cosas que ya se han planteado antes. Los beneficios es que voy a poder sistematizar o sintetizar un poquito algunas de las ideas que quiero plantearles, dado que los panelistas que me han precedido han hecho una muy excelente tarea en plantear algunos puntos. Bueno, primero que nada, como contexto, no voy a profundizar mucho acá porque ya yo creo que esto ya es bastante obvio, ¿no? Que estamos frente a un grave problema de cambio climático provocado por la acción humana. Ha habido ya muchas iniciativas a nivel gubernamental para ir buscando cómo hacer frente a este problema. Hay una creciente preocupación social, ¿no? Yo creo que el informe de hace un par de semanas de las Naciones Unidas fue muy llamativo, y además yo creo que la experiencia concreta de las personas de ver cómo el clima está cambiando de manera muy acelerada en sus entornos, también ha generado un nivel de conciencia que yo creo que va en aumento y definitivamente, como decía Axel hace un segundo, aquí hay temas que quedaron hay temas que surgieron para quedarse. Y esto ha ido permeando a los inversionistas, ¿sí? Yo creo que crecientemente, y eso algo lo mostró Axel, yo también voy a mostrar un par de figuras ahí, que crecientemente los inversionistas buscan tener en sus carteras de activos inversiones que cumplan con los estándares ASG. Y dentro de esto, las finanzas verdes cumplen un rol fundamental, creo yo, que es de orientar justamente los recursos o los ahorros a inversiones que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. Sin finanzas verdes esto no va a ocurrir, y yo creo que las finanzas verdes están emergiendo como una forma muy potente que tiene el mercado justamente de canalizar recursos hacia las áreas donde queremos que estén para abordar los desafíos climáticos. Aquí un par de figuras adicionales, pero ya esto creo que de alguna manera lo ilustraron muy bien Axel y también Trinidad, como crecientemente los mercados han ido incorporando, los inversionistas, los mercados también han ido incorporando la prioridad que les estamos dando al tema climático. Podemos ver, por ejemplo, las compañías que citan temas ASG en su reporte en Estados Unidos, en su estado de resultados, crecientemente las compañías, no solo por de alguna manera por el empuje que están dando los reguladores, sino que también por decisiones voluntarias. El número de instrumentos que se han ido desplegando relacionados con inversiones responsables. Axel mencionaba algunas de las estimaciones. Hay distintas estimaciones que se hacen a través de distintos índices. Está el índice que construye BlackRock, aquí está el MSCI, que compara los retornos de las economías emergentes con los países o las empresas que son líderes en temas ASG, y ahí se puede ver claramente cómo los retornos han sido mejores en las empresas justamente que tienen mayores prioridades en términos ambientales. Y eso, como le decía un poco Axel, es obvio, ¿no? Porque hay dos cosas que, si uno está realmente pensando en el largo plazo, hay dos cosas que van a pasar con una empresa que no aborda los temas ambientales. Uno es que esta creciente conciencia a nivel ciudadano va a hacer que las demandas por sus productos o servicios vayan decreciendo en el tiempo. La gente, por su propio comportamiento, va haciendo que las demandas por las empresas que no están preocupadas por esos temas va a ir decreciendo. Y lo otro es que estas empresas enfrentan riesgos regulatorios mucho más grandes. Crecientemente la regulación está avanzando a hacer frente a los temas climáticos, y las empresas que no hayan abordado de buena manera esto van a estar sujetas a mayor riesgo regulatorio. Y por ambos fenómenos, obviamente que el valor de la empresa que no se preocupa por estos temas va decreciendo respecto de las empresas que sí abordan esto. Así que esto creo que de alguna manera es un empuje muy grande, y además es un tema que yo creo que ha avanzado muy rápido en muy corto tiempo. Estamos hablando aquí, si pueden ver la gráfica, por ejemplo, debajo a la izquierda, el número de iniciativas crece exponencialmente recién a partir del año 2012, o sea que estamos hablando de un horizonte de tiempo relativamente corto, pero que ha generado un despliegue muy grande. ¿Cuál es la contribución de las finanzas verdes? También algo se mencionó anteriormente. Aquí uno lo puede pensar en estas dos dimensiones. Uno, en el tema de la gestión de los riesgos, ¿no es cierto? Cómo yo voy moviendo mis portafolios, los voy alejando de las áreas donde hay mayor riesgo climático, por ejemplo, lo que es generación a carbón, mencionaba Axel recientemente, y lo otro que son las oportunidades, también lo mencionaba Trinidad, todo lo que es la adaptación al cambio climático y el
combate al cambio climático, la reducción de emisiones y la compensación de emisiones abre oportunidades, ¿ya? Abre oportunidades, y esto implica financiar nuevas actividades, nuevos desarrollos que nos van a ir permitiendo ir enfrentando este tema. Entonces, estas son las dos dimensiones donde las finanzas verdes juegan un rol. Déjeme contarle brevemente un poco lo que ha hecho Santander. Y aquí un poco quiero traer a colación un poco cosas más bien de la casa, que son más bien generales. Aquí no estoy hablando solo de finanzas verdes, estoy hablando de temas mucho más amplios, los compromisos que ha ido tomando Santander, y yo creo aquí simplemente ponerlo como ejemplo de cómo una empresa global va haciéndose cargo de estos temas. Bueno, tenemos ahí el Acuerdo de París el año 2015, pero una cosa muy importante el 2017 es que Santander a nivel corporativo hizo apoyo, digamos, apoyó todas las iniciativas que surgen de este Task Force de ir homogenizando y homologando todo lo que son los disclosures financieros que hacen las empresas, ¿ya? Voy a volver al final sobre esto, porque al final creo yo que la información es clave para todo esto, y si uno no avanza en temas de información y estandarización de la información, va a ser bien difícil abordar esto. Y aquí Santander apoyó muy fuerte esta iniciativa, que todo esto la lidera justamente Michael Bloomberg, como un referente en estos temas a nivel global. Como banco nos hemos comprometido, hemos hecho 10 compromisos muy potentes también en términos de banca sostenible. Son 10 compromisos en distintos ámbitos. Quiero destacar simplemente un par de cosas acá. Primero que nada, tener inversiones verdes, hacer financiamiento verde por 120.000 millones de euros de aquí al 2025, lo cual es una cartera de inversiones muy ambiciosa. Cosas específicas también a nivel del banco, tener solamente energía renovable para todas nuestras operaciones. Esto simplemente es predicar con la práctica, ¿no es cierto?, que la empresa vaya asumiendo estos compromisos. Y después hemos ido suscribiendo una serie de acuerdos, como el compromiso por la acción climática, para alinear los portafolios con el Acuerdo de París al 2022. Esto también es muy importante, y estamos de aquí a un año, y es cómo nosotros vamos alineando nuestros portafolios. Nosotros nos hemos comprometido a que al año 2050 seamos carbono neutrales en todas nuestras operaciones, y eso en el caso de Chile ya lo estamos cumpliendo. Nosotros no somos carbono neutrales porque todas las emisiones brutas que se hacen se compensan a través de distintos instrumentos. Entonces nosotros ya en Santander Chile ya estamos logrando eso. Una cosa muy potente es la Net Zero Alliance que se firmó este año. Esto implica que toda nuestra cartera de inversiones a nivel de Santander Global va a ser carbono neutral al 2050, y vamos a hacer una reducción de las emisiones netas de aquí al año 2030 de un 30%. Estos son los objetivos que se ha ido planteando la organización, un poco alineados con lo que sale del Acuerdo de París. Dentro del manejo de riesgo, no voy a ir al detalle acá, simplemente quiero ilustrar cómo dentro de la gestión de riesgo del banco hemos ido incorporando actividades que hemos considerado simplemente prohibidas, o actividades que hemos ido restringiendo. Ahí está una serie de cuestiones que están relacionadas con el uso de materiales peligrosos, el uso de tecnologías contaminantes, que ya empiezan a ser declaradas como prohibidas para nuestra asignación de portfolio, y otras que empiezan a ser mucho más restrictivas, y que probablemente va a ir avanzando un poco todo lo que es la gestión de riesgo, en ir limitando mucho eso. Déjenme brevemente sobre las finanzas verdes. Aquí quizás me repito un poquito. Aquí hay dos tipos de instrumentos, ¿no es cierto?, que estamos de alguna manera utilizando. Están los bonos y están los créditos verdes, que quiero mencionar un poco más en detalle ahí. Estos instrumentos obviamente se financian a través de las emisiones de bonos que se hacen, y de la fuente de financiamiento que tiene el banco en el caso de los créditos. Y aquí hay una diferencia importante entre los proyectos verdes y los bonos más generales, porque en un caso uno financia proyectos que ex ante sabe que son proyectos verdes, y en el otro lado hay financiamientos para fines que son un poquito más generales, donde aquí lo que se trata es de establecer ciertos KPI, o ciertos indicadores de desempeño que estén alineados con los objetivos ambientales y climáticos. Y aquí entran a jugar un rol agentes externos que van más allá de la relación de nosotros como banco financiando
proyectos o emitiendo bonos, y los proyectos mismos o las inversiones que uno busca financiar, sino que también son los terceros verificadores. Y esto, de nuevo, está relacionado con el tema de la información, pasan a tener un rol muy importante. Ha habido toda una discusión sobre el greenwashing. Yo creo que eso es muy relevante acá, porque al final del día son temas complejos, son temas nuevos, no tenemos tanto conocimiento de cómo abordar esto, no tenemos tantos estándares de información, y esto se presta, obviamente, para que algunos se quieran, entre comillas, disfrazar de inversiones verdes, etcétera, dado que, como es un tema que está siendo cada vez más relevante, está atrayendo mucha atención. Déjenme, en función del tiempo, saltarme un poco esto, porque yo creo que ya lo hemos visto. En Chile, solo para ir ilustrando, si uno va a la Bolsa de Comercio de Santiago, estas son las emisiones que se han efectuado de bonos verdes o bonos verdes sociales. El año 2019 hubo 2 emisiones. El año 2020, producto de la pandemia, no hubo emisiones. Aquí hay que ir viendo esto. Yo quiero pensar que es producto de la pandemia, y un poco el perfil de inversiones por el contexto macroeconómico en el que estamos, pero yo creo que esto va a seguir avanzando de manera bastante importante. Son en general, lo que tenemos ahí son 6 emisiones que son las que están listadas en la bolsa. Emisiones ASG más generales, están las emisiones que ha hecho el soberano. El ministro ya nos comentaba un poco las emisiones de bonos verdes que ellos han hecho. La CMPC, nosotros ayudamos a la CMPC aquí a emitir un bono internacional por $500 millones, que es para una serie de proyectos que ellos están teniendo. Y aquí quería ir un poquito más a los temas más específicos. Nosotros como banco no hemos estado tanto en la emisión de bonos, aunque sí hemos estado haciendo el write-down de algunos bonos que son los que se han emitido, pero también hemos estado en una cartera de crédito, ¿ya? A distintas empresas que se ven ahí, donde, como les mencionaba anteriormente, más que ser un proyecto específico que tenga un objetivo ambiental, acá lo que se trata de ir financiando carteras de proyectos donde se establecen una serie de KPI o indicadores de gestión que están alineados a los objetivos ambientales, y de lo que se trata es ir gestionando justamente estos KPI, ir viendo cómo avanzan, y eso al final del día, si es que se van cumpliendo justamente estos KPI, deberían ir dando como resultado objetivos que permiten ayudar al cambio climático. Acá, bueno, también esto también lo comentó, creo que Axel o el ministro también lo dijo. En general, los rendimientos de los bonos, aquí están los 3 bonos soberanos verdes que se han emitido, en general han tenido un buen performance, están con tasas de descuento algo más baja que las otras emisiones de bonos soberanos, y esto ilustra que hay un pequeño premio, es chiquitito, pero hay algún premio porque el bono sea verde, lo que significa que efectivamente el mercado está premiando el hecho de saber que esos recursos que se están utilizando para financiar al soberano van a financiar inversiones que son favorables al medio ambiente. Y déjenme, para cerrar, justamente para no alargar mucho más, varios de los temas ya, como les comentaba, se dijeron antes, lo que yo veo un poco como desafío. Y aquí traigo un artículo que salió en el Economist hoy día en la mañana, que justamente sobre esta idea del greenwashing, ¿no? Que ya estuvo la preocupación de la SEC hace una semana atrás de justamente ir endureciendo algunos de los estándares de información, porque este es un tema que, como lo decía al comienzo, está trayendo mucha atención, hay mucho interés en los mercados, y las inversiones que aparecen como ASG son inversiones que terminan siendo más rentables. Por lo tanto, hay un incentivo a, entre comillas, etiquetar lo que se hace como ASG, y ahí se corre el riesgo que, diciéndolo en chileno, pasen gato por liebre, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, hay una preocupación hoy día más creciente, y para eso lo clave es seguir mejorando los estándares de información. No hay vuelta para eso. Yo creo que es una cosa que, desde el punto de vista del regulador, hay desafíos acá de establecer ciertos estándares mínimos, ir de alguna manera que las empresas se vayan comprometiendo. Nosotros como banco hemos ido suscribiendo
varios de los acuerdos internacionales que existen sobre la materia para ir avanzando. No es fácil, hay que decirlo. En el caso del banco, por ejemplo, si nosotros queremos realmente medir la huella de carbono de nuestras inversiones, tenemos que hacer un trabajo muy sistemático, aguas abajo. Esto implica un desafío de manejo de información muy grande para realmente saber cuál es la emisión neta de los portfolios donde estamos invertidos. Ahora, ese es el primer paso. Ahí citando a Drucker, lo que no se mide, no se controla y no se gestiona, ¿no es cierto? Si queremos realmente llegar a ser carbonos neutrales al año 2050, tenemos que partir midiendo cuáles son las emisiones netas de los portfolios. Y ahí hay otros desafíos que también son bien interesantes, porque una cosa son las emisiones netas actuales de los portfolios, pero otra cosa también son las emisiones proyectadas, ¿no es cierto? Muchas de las inversiones tienen ramp up y tienen proyecciones de lo que pueden llegar a ser las emisiones que no son tan evidentes hoy día, y para eso uno requiere mucho esfuerzo de modelación, de simulación, y también eso está en el pipeline. Así que yo creo que estamos avanzando en esta dirección. Hay un compromiso muy grande. Nosotros como banco tenemos ese compromiso también. Yo creo que hay muchas empresas en el sector privado que también están adoptando esto. Y bueno, los desafíos de la información como primer paso, creo que hoy día son los que están en la orden del día, ¿no? Muchas gracias y con esto culmino. Bueno, a nivel personal lo encontré tremendamente interesante lo que se discutió. Resumiendo un poco, el ministro dijo que efectivamente es un gran desafío político para el gobierno que venga, que esté en su silla, complementar las demandas ciudadanas o las demandas para un mundo y una sociedad más sustentable, con también la realidad económica de financiar esa transición. Los tres panelistas hablaron de dónde estamos ahora, ¿no? Si es que invertir en lo verde es rentable. Axel dijo que sí. Claudio nos contó lo que está haciendo el Santander y cómo un banco puede ser un factor y cómo actúan. Y bueno, Trinidad nos contó un poco, mucho más en detalle, cómo las empresas se están tratando de adaptar a una realidad que no es, bueno, usar un término greenwashing, que por ahí empezó como algo que había que hacer porque era lo que había que hacer en términos de reputación, pero ahora, como hemos visto en las últimas semanas, hay que hacerlo porque si no, no vamos a tener planeta para antes decíamos nuestros nietos, ahora podríamos decir, nosotros que somos más viejos, nuestros hijos. Estamos de que contra atrasados, no hay mucho tiempo para preguntas, y yo solo quería dejar, antes de despedirnos, que bueno, nosotros como periodistas, los colegas que están aún conectados, parte de nuestro rol es desafiar y controlar y fiscalizar el poder, y creo que pelear con los editores de los medios donde trabajamos para que este tema no sea un tema chico de nicho, sino que sea importante. Yo siempre me refiero a una cosa que hizo The Guardian hace 2 años, de que hicieron un compromiso editorial que este iba a ser siempre un tema de portada. Si ustedes siguen The Guardian, lo toman como un tema tan importante como la guerra en Afganistán, crisis financiera, y todos los días en su portada, tanto digital como la de papel, ponen la crisis y lo que está pasando en todas sus facetas. Así que bueno, con eso me abrogué porque soy el moderador de cerrar con mi comentario. Gracias a todos los panelistas. Gracias a Andrea por haberme invitado a ser parte de esto. La verdad que aprendí un montón. Y con eso, no sé si Andrea, tú quieres cerrar con algo. No, muchas gracias a los panelistas. Y a ti, por supuesto. No, feliz. Bueno, hasta luego, gracias, y yo los despido. Gracias, chao. Chao, chao.